Hola, soy yo, otra vez. Hoy vamos a hablar del capítulo número 4. El supuesto de que el lenguaje describe la realidad nos hace cognitivamente considerar la aseveración. Por ejemplo, vamos a hacerlo más fácil. Margarita es una ciudadana argentina. Margarita es una emprendedora maravillosa de este país. Seguimos suponiendo que ambas proposiciones hablan de las propiedades o cualidades de Margarita, ¿no? Y que por lo tanto se la describe. Desde el punto de vista de su contenido, hacemos casi siempre una distinción y solemos decir que la primera proposición se la remite a lo que llamamos hechos y la segunda implica un juicio de valor. Por eso solemos tomar nuestras concepciones acerca del bien y el mal, el saber, la belleza, etc., de forma objetiva, con independencia del observador, ¿no? Que esto hace que la aseveración haga algo que no debería hacer. Porque decimos que son acciones diferentes porque el orador formula estas observaciones y se está comprometiendo en cada una de ellas. En realidad, en cada una de ellas y cada caso es algo muy diferente cuando se pronuncia uno o el otro. Como sabemos, las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas. Las afirmaciones son actos lingüísticos mediante los cuales nos comprometemos a proporcionar la evidencia de la que estamos diciendo. Esta siempre y cuando se nos solicite, ¿no? Esto habla de los juicios que habíamos hecho antes, ¿no? Los juicios, si miramos la lista de observaciones utilizadas, comprobamos que todas las que están en segundo lugar pertenecen a un tipo de acción muy diferentes a las afirmaciones. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado en el capítulo número 3? Comprobamos que todas estas están en segundo lugar y pertenecen a un tipo de acción muy diferente de las afirmaciones. A estos segundos ejemplos, que son aseveraciones, las llamamos juicios. Los juicios son declaraciones, pero no toda declaración, escuchen esto muy bien, es necesariamente de un juicio. Así como reconocimos anteriormente a una declaración, nos comprometemos con una validez, ¿no? Podemos decir que si se requieren de las siguientes condiciones para formar un juicio. Una acción que proyectamos hacia el futuro es cuando lo emitimos. Otra puede ser estándares sostenidos en relación a la acción futura proyectada, puede ser un dominio de observación dentro del cual se emite el juicio. Pues tenemos afirmaciones que proporcionamos de los estándares que sostenemos. Y en quinto lugar, podemos decir que el hecho de que no encontremos fundamentos suficientes para sustentar el juicio contrario. Tenemos que advertirnos, ¿no?, que este no es un asunto relacionado exclusivamente con interrogantes filosóficas abstractas, que no. La forma en que estructuramos y que escuchamos las noticias, comúnmente nos separamos del todo de la frase como, a ver, vamos a dar un ejemplo. Carolina es incompetente para dirigir reuniones. O Carlos se atrasó 20 minutos en la reunión del martes. De Carlos no es de fiar, o David tiene un Ford rojo, o David maneja mal. Estos son ejemplos, ¿no? Planteamos la necesidad de hacer una marcada distinción entre estas observaciones. En ello, no obstante, debemos abandonar la antigua interpretación del lenguaje, que describe la realidad, solo partiendo por admitir que el lenguaje es una acción, que es que podemos advertir en la profunda diferencia entre todas ellas. Acá es donde nos preguntamos por qué decimos que son acciones diferentes, porque el orador que formula estas aseveraciones está comprometiendo en cada caso algo muy diferente cuando pronuncia una cosa o la otra. Decimos que el hablar no es inocente, que cada vez que hablamos nos comprometemos en una forma u otra en la comunidad en la cual hablamos y que todo hablar tiene eficacia práctica en la medida que se modifica al mundo en lo posible. Vamos a recapitular un poquito sobre las afirmaciones.
Las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas, ¿no? Como las afirmaciones son, por lo tanto, aquellos que son actos lingüísticos mediante los cuales nos comprometemos a proporcionar evidencia de lo que estamos diciendo, ¿no? Si esta se nos solicita, obviamente, nos van a preguntar cosas, si se nos solicita, lo vamos a afirmar. Nos comprometemos a que si alguien estuvo en ese lugar y en ese momento, tal persona podrá, teóricamente, corroborar lo que estamos diciendo, ¿no? Ahí está. Entonces, si alguien estuvo en ese lugar y en ese momento, tal persona podrá corroborar lo que yo digo. Es lo que llamamos un testigo, ¿no? Si decimos, el producto le fue despachado el viernes pasado y se nos pregunta, ¿por qué usted dice eso? No podemos responder porque yo lo digo. Cuando hacemos una afirmación se espera que podamos proporcionar una evidencia de lo que estamos diciendo. O sea, ¿por qué dice? Si le dicen, el producto fue despachado el viernes pasado y le preguntan a usted, ¿por qué dice usted eso? Porque yo estuve en ese momento y porque yo trabajo en ese lugar y porque yo tuve que marcar una tarjeta. ¿Se entiende? Acordémonos que las afirmaciones operan dentro de un determinado espacio de consenso social. Acordamos que, por ejemplo, hablar del tiempo que, utilizando las mismas distinciones, años, meses, semanas, días, horas, etcétera, etcétera, o hablar de la altura basándonos de una escala de medida compartida, ¿no? Es decir, a ver, por ejemplo, 6 pies de altura es una medida clara dentro de una determinada comunidad, ¿no? Pero hablar de altura en términos de pies no es nada claro en comunidades que usan un sistema métrico. Cabe destacar, ¿no?, la diferencia. Las diferentes comunidades desarrollan diferentes consensos sociales mediante los cuales aceptan algo como verdadero o falso. Estos consensos son obligatorios para todos los miembros de la comunidad. Pero las diferentes comunidades desarrollan diferentes consensos sociales. Aceptan algo como verdadero o falso. Estos consensos son obligatorios para todos los miembros de cada comunidad. Toda comunidad crea un espacio declarativo, consensual, en el cual sus miembros pueden formular afirmaciones y estos consensos pueden alcanzarse por acuerdos o resultado de una tradición. Hay consensos típicos, que son aquellos que, se pueden observar, por ejemplo, en las comunidades científicas o profesionales. Esos son típicos. Dentro de la comunidad científica, una afirmación es aceptada como verdadera y si cumple con las reglas y procedimientos definidos por los métodos científicos, ¿no?, compartidos. Dentro de la comunidad legal, lo que es aceptado como evidencia puede variar de un país a otro o incluso de un estado a otro dentro de un mismo país, como acontece en los Estados Unidos, por ejemplo. Se considera verdadero en una comunidad que puede cambiar según un consenso social, ¿no? Ahora, que esté vigente, por supuesto. Lo que es verdadero o falso, por lo pronto, lo que siempre es siempre un asunto de consenso. Siempre es un asunto de consenso social. En la medida en que los consensos cambien con el tiempo, así también cambia la gente que se considera verdadera o falsa. Las afirmaciones es siempre una afirmación dentro de y para una determinada comunidad en un momento histórico dado también. Volviendo a los juicios, vamos a hablar de los juicios y la estructura de la temporalidad, ¿no? Para entender qué son los juicios fundados o infundados, debemos primero indagar en el fenómeno del juicio y examinar cómo éste se relaciona con el tiempo, ¿no? Primero estamos en el presente emitiendo un veredicto, después está el acto de emitir el juicio de un determinado presente. La gente que piense en algo de haber escuchado esta opinión podría muy bien pensar en una forma diferente, ¿no? Por más de que uno emita hasta un juicio de valor, ¿no? Es lo que yo pienso y lo que vos pienses. Cada uno puede emitir eso de acuerdo a lo que haya visto o haya querido ver. A veces queremos ver cosas que no son, por ende tenemos que buscar un consenso con un otro para que pueda ayudarnos a ver claramente. No siempre vemos y omitimos un juicio real, ¿no? Todos tenemos una afirmación o no de algo que vemos o que no vemos. Pero un juicio
Tenemos que estar muy seguros para que esto suceda, y si no estamos seguros, lo que podemos hacer es buscar un conjunto de individuos para que podamos ver todos de una manera diferente.